Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Hoy estuve afuera haciendo la liberación de todo el ejercicio del día de hoy y, y largué cosas, pero me quedó una tensión en los dientes que no sabía de dónde venía. Y acabo de estar mordiendo madera. Porque se ve que hace demasiado tiempo eh, que no muerdo cosas. Y se ve que tenía palabras y rabia aferrada a los dientes porque necesitaba morder y cortar, eh, como si fuera carne. Pero claro, no como carne hace años. Entonces estuve mordiendo madera recién. Un palo santo que había por ahí. Así que bueno, creo que estoy bien. Sí, tuve que hacer este acto de soltar la tensión como mordiendo como un animal, eh, para poder relajar toda la tensión del cuerpo. Bueno, vamos a comenzar con la información de nuestro día de hoy. Así pueden entender por qué mordí una madera. Hoy estamos en la expresividad. Tema del día de hoy, la expresividad. Bueno, recordemos entonces que la palabra ex significa afuera y que la palabra precio significa presión. Por lo tanto, expresividad significa fuera de presión o salir de la presión. Expresión significa salir de la presión. ¿Qué es la expresividad? Entonces, es la cualidad de salir de la presión. Como hemos hablado en otro momento, expresión, entonces está relacionado a que nosotros en nuestro interior tenemos unas ciertas energías, cosas en nuestro interior, que, bueno, se van generando a través de cada acción, a través de cada actividad que vamos realizando, se va generando una cantidad de energía. Y esa energía está en nuestro interior. Ahora, si esa energía no es liberada, si esa energía no es liberada, entonces estamos en una situación de presión, ¿sí? En que toda esa energía se va acumulando y nos encontramos bajo presión. Nos encontramos bajo presión. Es decir, que toda esa energía no está pudiendo ser utilizada y por lo tanto nos frustramos. Podemos llegar a estar muy mal y enfermarnos incluso por ese estancamiento de la energía. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar esa energía hacia afuera, liberar la presión de nuestro cuerpo, manifestando eso que está dentro hacia afuera. Y a eso se le llama expresión. Sacarlo afuera, expresión. Ahora, la cualidad de hacer esto, la cualidad de liberar, de soltar esta presión, está hablando de las diferentes formas en las cuales nosotros podemos manifestar esa energía, ¿sí? Son las diferentes cualidades, modos, formas en las que podemos hacernos cargo de esta energía y soltarla, en el mundo exterior. Son las habilidades, las herramientas, las cualidades por las cuales podemos hacer esta expresión.
Y hoy en el blog describí una de las razones por las cuales nos cuesta tanto el tema de la expresión. Y para eso tenemos que recordar algunos conceptos que ya hemos hablado en otros meses, ¿sí? Así que si quieren profundizar en esos conceptos, vayan a otros meses también. Y esos conceptos tienen que ver con la cultura y la moralidad. La moral. Bueno, para recordar entonces estos dos conceptos. Cultura viene de colere, que significa cosecha. Moral viene de la palabra moris, que significa habitar. Recordemos estos dos conceptos, estas dos palabras. Cultura y moral. La cultura viene de la palabra colere, que significa cosecha. De ahí viene la palabra cultivo. Y moral viene de la palabra moris, que significa habitar. De ahí viene la palabra morar, morador. Entonces, estos dos conceptos están totalmente ligados a la expresión. ¿Por qué? Vamos a ir al pasado otra vez, como siempre, para entender lo que somos hoy. Recordemos que en otros videos estuvimos explicando que cuando los humanos éramos nómadas, íbamos moviéndonos de un lugar a otro. Entonces, actuábamos como animales, en los cuales teníamos ciertas tradiciones que tenían que ver con lo oral, ¿sí? O sea, tradire, que sería una tradición, es algo que se dice entre diferentes personas. Entonces, podríamos decir que era como algo oral que iba pasando de un lugar a otro. Cuando dejamos de ser nómadas y pasamos a ser sedentarios, descubrimos la agricultura. Y con la agricultura empezamos a crear una forma de vivir en relación al lugar donde vivimos. Entonces, el lugar donde vivimos, las cosas que comemos, el espacio en que nos movemos, determinaba nuestra forma de actuar y de pensar, creando la cultura y, por lo tanto, una forma de vivir esa cultura a la cual se le llama moral. Bien, ¿esto qué implica? Que la cultura y la moral van a estar relacionadas a una forma de ver el mundo. Y que si nosotros vemos el mundo de una forma diferente, pongo en riesgo la cultura y la moral. Básicamente por eso se mantiene la tradición de celebrar ceremonias religiosas que mantienen constantemente la cultura y la moral. No se puede hacer algo diferente porque hacer algo diferente implica la posible muerte. Por lo tanto, todo lo que se expresaba, todo lo que se expresa en la tradición, en la oralidad, todo lo que se manifiesta, tiene que estar relacionado a la cultura y la moral. Debido a este concepto, entonces, aquellas personas que pensaban o sentían diferente a las tradiciones, ¿qué hacían? Se callaban la boca y no expresaban nada. Vivían bajo la presión del medio. Por miedo a ser rechazado por la cultura y la moral o miedo a no ser aceptado. Miedo a no ser aceptado o miedo incluso a hacer que los otros sufran por mí, por uno mismo. Por esto mismo muchas veces, incluso hasta el día de hoy,
hasta el día de hoy, seguimos teniendo esas tradiciones de tener miedo a decir, a compartir lo que sentimos y lo que expresamos, por miedo a ver qué van a decir los otros, ¿no? El miedo a ver qué van a decir los otros se llama tradición. Fíjense, díganme si no habrán vivido esto, ¿no? Si no habrán vivido el miedo a decir lo que pienso, el miedo a decir lo que siento. Normalmente todos hemos pasado por eso. Y es por la cultura, por cómo nos acepta el medio que nos rodea. Ahora, vamos a darle un crédito al mundo que nos rodea, porque es fácil ponernos en el rol de víctima y decir, ¿por qué me pasa esto? La gente es mala, está el bullying, etc. ¿Por qué existe el bullying? ¿Por qué existe la sociedad crítica? Porque la cultura y la moralidad tienen miedo. Se crearon por miedo al mundo externo. Entonces, alguien que ataca a lo diferente no ataca porque es mala persona, ataca porque tiene miedo. Es así de simple. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que la gente que nosotros consideramos que es mala, en realidad es gente que tiene miedo. Y que si yo los asusto y me atacan a mí, es básicamente porque yo soy diferente y estoy expresando algo que a ellos les da miedo. Yo, por ejemplo, como ejemplo de esto, claramente en la escuela yo era el maricón, obvio, ¿no? Entonces, yo era el maricón de clase. Hasta que un día, el que me estaba agrediendo, hacía la típica broma de ¿quién te gusta? Y me gustaba él, entonces se lo dije. Nunca más, se terminó, nunca más nadie dijo nada, simplemente porque no tuve miedo a decir la verdad, ¿no? Se terminó. Ok, vamos entonces al siguiente. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? Que la expresión es una herramienta cultural y moral. ¿Y qué hizo esta gente? ¿Qué hizo en el pasado la gente que quería decir la verdad, pero que no podía decirla directamente porque podría generar un conflicto en la cultura? Lo que hizo fue hacerlo de otra manera. Es decir, crear un espacio en el que en que la gente pudiera ver algo diferente, una expresión diferente, en el que la mente pudiera escaparse de la realidad y pudieran expresar todas las cosas que se les ocurría. El lugar donde uno puede sentarse a ver se llama teatrón. Tea, observación, y trón, el lugar, trono, ¿sí? Donde uno se sienta, ¿sí? Teatrón. De ahí surge la palabra teatro. Entonces, el teatro es una de las expresiones artísticas en las cuales la cultura empieza a permitirse expresar como en un lugar seguro donde nadie va a juzgar lo que pasa ahí, porque es teatro. Es un arte. De esta manera surge lo que sería la acción artística. La acción viene de la palabra agere en latín y arte viene de la palabra ars. Acción artística proviene de agere, acción, y significa mover hacia, poner en movimiento algo, y ars, que significaría algo así como ordenar, para resumirlo. O sea que un movimiento que ordena, eso sería la acción artística, un movimiento que ordena.
En este caso, este movimiento que ordena nos va a llevar hacia ordenar aquello que está dentro de nosotros. Nos va a llevar a poder ordenar la expresión. De acá surge entonces las personas encargadas de mostrar la acción. Perdón, ¿qué es lo que tenemos dentro de esta acción? ¿Qué es lo que esta acción va a ordenar? Va a ordenar los humores. Otra de las palabras que ya hemos hablado otro día. Acordémonos que humor viene de la palabra humus, que significa tierra mojada, humedad. Y esto es porque en la antigüedad se pensaba que nuestro interior humano estaba constituido por diferentes humores, es decir, diferentes líquidos, y que todo lo que se constituía internamente en el humano, como el alma, el espíritu y demás, formaba parte de estos líquidos internos. Por esto mismo, con el tiempo, se le empezó a llamar humores a las emociones que surgen de nosotros. Ok, entonces, lo que la acción artística iba a hacer era ordenar los humores en nuestro interior. Y esos humores estaban bajo presión, ¿sí? Esos humores estaban bajo presión, están en nuestro interior. Y por lo tanto, necesitaban expresarse en la expresión artística. Bien. Comprendido este cuadro, entonces, podemos entender que surgen personas que estaban capacitadas para mostrar y contar lo que pasaba en nuestro interior a través de la expresión artística, lo que llamamos actores y actrices. Es decir, aquellos que saben cómo accionar el arte. Lo que harían estas personas es básicamente canalizar toda la represión de una cultura y transformarla en humor para poder ver en lo externo aquello que culturalmente no podríamos nunca tomar como algo natural. Como reírse del rey, reírse de cosas del pueblo, hacer humor con los dioses, cosas que no se harían nunca, ¿no? En la cultura normal, pero que en el teatro todo estaba permitido. Esto es lo que llevaría entonces a un espacio artístico en el cual la gente tenía la posibilidad de mostrar lo que realmente pasaba por su interior. El drama, el llanto, las risas, la crítica, el juicio, todas las cosas que normalmente por miedo nos callábamos, en el teatro se convertían en drama y en humor y nos permitía a nosotros vivir por un momento esas cosas que por miedo no hacemos en público. Bueno, entonces, a lo largo de la historia, por lo tanto, el teatro siempre fue una forma, el teatro, el cine, hoy en día, la actuación en general, siempre fue una forma de ponerle, de materializar cosas que le pasan al mundo internamente y no se animan a hacer externamente. Por lo tanto, el teatro siempre es una forma, el teatro, la actuación, es una forma de poder mostrar el humor de una sociedad que no se atreve a mostrar el verdadero humor. Fíjense que la otra vez veía, vi un meme o algo así era, no me acuerdo, que muestra el humor social
de cómo cambió desde los años 40 o así a ahora, ¿no? En que antes, hasta hace, no sé, unos 20, 15 años atrás, estaba muy claro, tanto en el teatro como en el cine, quién era el héroe y quién era el villano, ¿no? Y todos querían ser el héroe, el superhéroe, ¿no? La mayoría de la gente se identificaba con el héroe. Hoy en día, la gente se identifica con el villano, con el que toma justicia por mano propia. Porque el mundo está tan falto de confianza en los sistemas sociales que hoy en día el pueblo honra más al que logra vencer al sistema, sobreponerse al sistema, que aquel que defiende el sistema, el héroe, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el teatro y el cine empiezan a mostrar, ¿sí?, el humor del pueblo. Claro, a la gente que culturalmente está en su centro no saldría a matar políticos, nunca saldría a hacer eso, a no ser que esté muy mal de la cabeza, ¿no? Pero en una película sonreímos, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente hay algo que nunca harías, que está bajo presión, pero que el teatro y el cine permiten que se exprese. Por ejemplo, ¿no? Esto hablando a gran escala. Entonces, dicho esto, ¿qué significa? Que tenemos tantas cosas reprimidas en nuestro interior, tantas cosas que no podemos decir en la vida real, pero que tal vez sí podemos decirla actuando. A esta actuación psicológica, esta actuación psicológica nos permite hacer que el cuerpo físico, que el cuerpo emocional, se permita vivir esa situación y relajar la tensión del cuerpo, liberando la tensión. Aún así eso no se haya hecho en la vida real, pero el cuerpo y el cerebro, que viven de ilusiones, creen que pasó. Y por lo tanto, un acto psicomágico, es decir, algo ilusorio, pero que está siendo actuado, lleva al cuerpo, al alma y al espíritu a entender que esa energía se está liberando, se está soltando. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que muchas de las cosas que están estancadas en nuestro interior y que hoy ya no podemos hacer, por ejemplo, expresar algo a una persona que ya murió o querer morder a alguien, como me pasó a mí recién, ¿sí? Ese tipo de cosas que normalmente decimos, no, ¿cómo voy a hacer esto? Las actúo, las hago como un teatro para mí mismo. Me creo un espectáculo a mi alrededor y vivo esa situación inventándola. Mi cuerpo y mi cerebro me lo van a agradecer igual, porque van a entender lo que está pasando. Y a veces es necesario tomar esa actuación de una manera muy rara, actuar como un perro, ladrar, caminar en cuatro patas, no sé, cosas que se les puedan llegar a ocurrir, cualquier cosa que sus cuerpos digan, necesito hacer esto, mi cuerpo necesita expresar esto. Gruñir, gritar, comportarme como nunca lo hubiera él, como nunca lo haría delante de la gente. Lo que nos permite esto entonces es despertar la expresividad. La expresividad es esa cualidad que podemos despertar a través de todos los tipos de artes,
de sacar lo que tenemos dentro. Yo, por ejemplo, no sé tocar el piano, ¿no? Pero una de las formas de sacar esa expresión, que tengo esa necesidad de escuchar una canción, es ir y hacer cualquier cosa en el piano, ¿no? Jugar, hacer que el cuerpo no se diga, no, pero no sé. Hacer cualquier cosa. ¿Mm? De esta manera, lo que podemos empezar a hacer es justamente empezar a liberar todo el potencial que tenemos dentro, que por miedo no lo estamos soltando. Para algunas personas es más fácil, para otras es más difícil, pero pruébenlo. Hagan un pequeño ejercicio de cualquier cosa que se les ocurra que quieran hacer, ¿sí? O sea, no tiene por qué ser, y sobre todo, no se repriman nada. Si es agresivo, es agresivo. Si es sexual, es sexual. No se repriman nada. Actúen como no lo harían en su vida real. Cuando están solos, no hay ojos de cultura. ¿Mm? Y sobre todo algo muy importante. Dios está en todas partes, por lo tanto, no tiene moral. Así que la tarea para el día de hoy es buscar ese espacio sagrado, propio, que les represente el aprender, el soltar, el expresar lo que sea y hacerlo. ¿Mm? Hoy yo, esto para el que no me conoce no va a tener sentido, pero para los que me conocen van a saber muy bien. Yo hoy me puse a bailar entre las palmeras. Jamás en mi vida haría eso. ¿Sí? Hoy me puse a bailar en las palmeras. Y después dije un montón de malas palabras a una palmera. Y algunos de los que me conocen me iban pasando y era como, ¿todo bien? Sí. Todo bien. Básicamente sería eso, entonces, expresividad. Bueno, la vibración del día de hoy es G. La afirmación es: yo soy diseñador de la música.